Y volvemos aquí en una aventura con las plantas. Hoy nos acompaña Jardín Urbano. Estamos hablando sobre los helechos. Señor Luis, y vamos a hablar del nido de ave. Sí. Esta planta también es muy linda, es un helecho muy... y es diferente a los demás, ¿no? Correcto. La forma. La forma más que nada. Y sobre todo las hojas. Las hojas son más anchas, que puede tener una similitud con los filodendros, ¿no? En este caso los filodendros tienen hojas muy grandes para poder hacer también la fotosíntesis con la poca luz que ingresa a la parte interior de una casa. Pero estos, bueno, siempre los helechos han estado en selvas tropicales donde están debajo de los árboles. Pero Splenium es un helecho que puede estar en zonas así secas. Se recomienda tenerlas también en contenedor muy pequeño, porque cuando hacemos el trasplante ustedes van a ver que las macetas son, las raíces son muy pocas, y a veces también tenemos un error ahí, colocar macetas muy grandes. Y al momento de regar, también regar alrededor, es tratar de evitar que le caiga agua a las hojas, y sobre todo en el medio, ¿no? En el medio no es como una bromelia, que en el medio de una bromelia Guzmania sí puede aplicar agua, en Splenium no. Y bueno, y hay que evitar también limpiarlas con franela, porque en esa fricción lo que hacemos es que el helecho, la hoja se queme con la fricción. Simplemente es pasarle agua o atomizarle agua con un surfactante, más que suficiente para que pueda estar muy bien el helecho. Y he visto que esta planta crece alta. De hecho, a medida que va pesando, por ejemplo, un helecho Splenium de 1,20 m tranquilamente debería tener entre 15 a 20 años de vida, y puede crecer, se ha visto hasta 1,50 m. He visto en algunas casas en Lima muy grandes. Por acá cerca vi en un jardín, y bueno, lo habían plantado en todo el jardín, ¿no? Y era pero inmenso, o sea, tremendo, estaba que llegaba ya casi a la reja. Sí, y se veía lindo, se veía muy bonito. Sí. Y bueno, y estaba también muy bien cuidado. Sí. Estos helechos tropicales que vemos ahora, que ya hay en los centros jardineros, lo recomendable también es cuando las personas que viven en condominios y hay un tragaluz del propio edificio. Ahí sería hacer un jardín tropical con diferentes alturas, con helechos, de repente con un pequeño estanque de agua con el sonido. Uno ingresa, ¿no?, al condominio, y lo primero que pasa por el tragaluz y ve pues un aspecto muy bonito, muy tropical. Y ese es el sitio adecuado para estos helechos, porque muchos en estos tragaluz instalan gras. Y el gras no les desarrolla bien, el gras también se estira buscando luz, lo que no va a suceder con estos helechos. Estos helechos sí se adecuan a este sitio. Y hablemos de este, miren, este es más menudito, sí, ¿no? Este es el helecho trémola, ¿no? Este es un helecho también de semisombra, su follaje también es bien tierno. También puede estar a semisombra, incluso en terraza, o puede estar debajo de árboles también, si uno va a hacer unos macizos de este tipo de helechos. Es muy fuerte. En helechos también hay que ver que no está propenso a las plagas. Es bien difícil que encuentres plagas en helechos. Lo único que podrías encontrar es algún tipo de quereza, que son como unas rayitas blancas, que eso yo creo que aparece más cuando de repente por ahí cerca de la propiedad hay árboles frutales como palta, ¿no? Entonces esos helechos, querezas se colocan debajo de la hoja. Pero es bien raro que pase, y para evitar eso muchas veces es atomizar, generarle una humedad, y eso se evita. Pero eso se ha pasado más con helechos en ambiente seco, y le suele suceder incluso a la Splenium. Mire, acá yo le voy a enseñar después, cuando terminemos el programa. Tenemos el helecho abajo, y al medio le apareció como puntitos blancos, ¿no? Entonces yo dije, ay, ¿ahora qué le echo? Bueno, yo le eché jabón con agua, ¿no? Ya lo atomicé con eso, y vi que desapareció, pero creo que tengo que estar constantemente echándole, no sé, pero como que bajó un poco. Sí, ¿no? De hecho tiene que bajar, pero a veces de acuerdo al cambio de la estación aparece un tipo de plaga, y eso es lo que hace que nuestras plantas también no estén bien. Pero por eso es importante, para que las plantas no sean maltratadas por estas plagas, es darle su fertilización. En el helecho yo lo recomiendo 2 veces al año. 2 veces al año muy puntual, para que puedan desarrollar muy bien. ¿Qué tipo de fertilizante o cuál es la fórmula, digamos, adecuada para los helechos? Hay una fórmula que ya es un 17-12-9, me parece. 17 de nitrógeno, 12 de fósforo, 9 de potasio. Es muy bajo,
Porque los helechos no necesitan mucho potasio, no da flor, ¿no? Ni fruto. Lo que necesitan más es un poquito de nitrógeno, pero como hemos dicho, es mejor aplicarlo en el sustrato que aplicar vía foliar. Ahora, ¿es cierto que los helechos son como... necesitan mucho fertilizante o ese mito no es cierto? No necesitan mucho. Hay que dosificar porque al 17% de nitrógeno es más que suficiente 2 veces al año. No requiere mucho, porque lo que vamos a hacer es, si se incrementa mucho follaje, se hace muy denso, y al hacerse muy denso no hay circulación de aire y ahí se generan los mohos, los hongos y todo. Por eso que en fertilización tenemos que ser muy puntuales, no podemos agregar ni más ni menos. Eso está en función a la capacidad de litro de sustrato, donde podemos incorporar cuántos gramos de estos tipos de fertilizantes recomendados son los adecuados y cuál es el tiempo que debería estar ahí y en qué momento debemos nuevamente aplicar. Eso es muy importante para el desarrollo de los helechos. Una vez que llevemos estas recomendaciones, los helechos van a ir muy bien. Como les digo, ya una vez al año van a tener que trasplantar, reservar el sustrato y sobre todo dividir, porque los helechos obligatoriamente hay que dividir, y eso le llamamos división de mata. O sea, un helecho lo divides en 3, ya tendrías que traer 2 macetas más para poder colocar, porque no puedes poner el mismo helecho, porque no le vas a ayudar a regenerar nuevas raíces, y esas nuevas raíces como tienen como unos tipos de rizomas que van ahí horizontalmente. Por eso yo le decía que no es recomendable las macetas de profundidad. Eso va a hacer de que ahí generen nuevos brotes, y esos nuevos brotes, ahí vienen nuevas hojas. Y bueno, y la característica que yo le digo es el mismo comportamiento en los culandríos. Porque los culandríos también son helechos. Son helechos. Ah, mire. Sí, son helechos. Y entonces ese mismo comportamiento. Pero culandrío es más sensible porque cuando uno lo pone en un sitio y lo vas moviendo a otro lado, le cambias el ambiente, la luz, la humedad relativa, entonces ahí se estresa y se quema. Entonces el culandrío en principio puede sufrir hasta que le acondiciones un sitio y ahí la dejas. La cambias y ya cae, ¿no? Entonces, y eso pasa incluso en los sitios donde podemos encontrar culandrío. A veces van a la selva, ven un culandrío bonito, la sacan y la traen acá y acá se les muere porque no son las mismas condiciones. Vamos a esperar nuestras llamadas, el 2048-720. Hoy estamos hablando sobre los helechos y nos acompaña el señor Luis de Jardín Urbano. Señor Luis, ¿y este helecho más pequeñito? Bueno, este es el helecho más usado. Nosotros lo usamos en jardín vertical, pero también en paisajismo se coloca mucho en los macizos tapizantes que se podría usar debajo de arbustos o herbáceas, porque es un helecho muy enanito, muy bajito, y sobre todo también no consume mucha agua, ¿no? O sea que no es tanto como helechos de mayor densidad de follaje. Es decir, digamos, hay helechos que requieren menos cuidado que otros. Podría decirse que sí. Lo que pasa es que las plantas también se han acondicionado a nuestro entorno. En principio muchos helechos eran bien complicados, pero a medida que ya han pasado muchos años, ya las plantas, ha habido un manejo de mejoramiento genético en los nuevos helechos que ya han entrado a la parte comercial, pero de los helechos que quedaron muchos años que hemos cultivado en casa, ya se han adaptado a esta forma y están mucho mejor. Uno puede ir tranquilamente a unas casas y hay señoras que tienen helecho más de 20-30 años y están a pleno sol. Y uno cuando adquiere un centro de jardinería y lo pones en esa ubicación y se te muere. Tenemos una llamada, a ver, vamos a escuchar la llamada. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Ya, gracias por llamar y por estar ahí en sintonía. Debe ser la flor de Pascua, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el señor compró una flor de Pascua, o conocido como Poinsettia. Esta planta, cuando lo ha adquirido, lo ha adquirido en plena floración, con la hoja roja y todo, ¿no? Y bueno, ya lo ha sembrado o instalado con tierra preparada, ya, eso es bueno. Pero depende si está expuesto a exterior, como ahorita estamos en invierno. Entonces las bajas temperaturas, la planta lo que hace es absorber más nutrientes y agarra de sus propias reservas, en este caso de sus propias hojas.
comienza a consumirse y las hojas empiezan a caer, pero eso es parte normal, porque ya como se está finalizando invierno y vamos a entrar a primavera, esta planta empieza a caer sus hojas para generar un nuevo brote. Y esos nuevos brotes que van a generar también necesitan energía. Entonces, ¿dónde lo va a jalar? Por medio de la raíz de lo que ya el señor ya compró tierra preparada. Y ahí es donde va a generar un nuevo follaje. Al generar un nuevo follaje, que pasarán por lo menos unas 8 semanas más, ya se llena de follaje y empieza nuevamente a pigmentarse el color. En este caso de la planta mencionada Poinsettia o flor de Pascua, cosa que no se le ha muerto, o sea que que está bien, sino que por el trasplante o el sitio, porque estas plantas muchas veces están abrigadas en un vivero para que su metabolismo de la planta crezca, pero cuando va a definitivo y de repente en ese sitio había temperaturas muy bajas, pero que no está muerto, que va a generar nuevo follaje, sí. Y esta planta tiene algo muy singular, ¿no? En invierno es cuando florece, o sea, se cambia de color a rojo. Claro, como es una planta de fotoperiodo de días cortos, se pinta en otoño e invierno, pero como ya está entrando a primavera, ya está cerca de primavera, entonces hace que tiene que caer toda la hoja y todo nuevamente generar unos nuevos brotes. O sea, y los brotes van a ser verdes. Totalmente verdes, por lo menos 8 semanas. Y de ahí nuevamente pigmentar. Claro, ahora le explicamos también, señor Luis, que el rojo no es la flor, sino son las hojas. Es una hoja modificada, ¿no? Que muchas veces creemos que es una flor, ¿no? Es una hoja modificada con la finalidad de atraer al polinizador, porque la flor principal es en el medio amarillo, pequeñito. Pequeñita, ¿no? Sí. Muy bien, adelante. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien, Pedro, adelante. Gracias, Pedro. Bueno, en una secuencia adelante podemos hablar de hacer remedios caseros, insecticidas caseros para los jardines y ver cómo controlar estas plagas, ¿no? Y ver cómo se puede llevar. Bueno, pero la pregunta en principio era por una planta, ¿no? El lirio, dice. El lirio es una planta que se cultiva a 2500, 2800 metros sobre el nivel, ahí se hacen los invernaderos y muchas veces hay mucho en Junín. Por eso hablábamos en anteriores programas que estos lilium, tulipanes, no se adaptan en Lima, porque acá nosotros las temperaturas no bajamos de 12 grados y estas plantas necesitan temperaturas de 7 grados, 4 grados para generar una inducción floral y sobre todo también que la planta se mantenga más compacto, porque el frío hace eso, ¿no? Y gracias al frío esas plantas también están libres que a una bacteria, que a un hongo se active y se la consuma. Pero cuando las traes acá sufren, más aún que es una variedad adecuada para cultivarla en la sierra, como dice el señor. Y otro, bueno, el sulfato de magnesio eso es bueno, pero eso son unas pequeñísimas, o sea, nosotros aplicaremos pues medio gramo por 1000 litros de agua. Ahora, ¿cuánto le ha agregado? Claro, y ahí de hecho que lo ha intoxicado. Estos microelementos son muy puntuales, son unas pequeñitas y hay que incluso medirlo con gramera, para saber la cantidad, para hacer un fertirriego con fertilizante soluble dentro del agua para el riego de estas plantas. Pero por otra parte, ¿cómo sabemos si realmente este bulbo o rizoma en qué condición está? Simplemente sacarlo, revisar si no hay cancro, no hay algo que esté oliendo mal, perfecto. Entonces simplemente se limpia, se lava, se desinfecta de repente con agua clorada y se guarda sellado en la refrigeradora en la parte baja. Lo puedes guardar donde se guarda la verdura, pero totalmente sellado de hermético para la siguiente estación. ¿Cuándo la volveríamos a poner? De repente la ponemos finales de verano, para que otoño e invierno pueda desarrollar y de repente ahí se adapta. Pero aún así todavía puede. Pero lo que pasa es que estas plantas podemos sembrarlas en sitios donde hay mucha corriente de aire para bajar la temperatura, porque es la única forma de adaptarlo. Pero en sí es una plantita que no se acondiciona a nuestras condiciones naturales de la costa. Necesita el frío, como el tulipán también. De hecho, los tulipanes acá no se pueden cultivar, eso se cultivan en la sierra y se traen acá. Entonces, si acá las consideramos solamente para tenerla 1 mes, 2 meses, de ahí la planta no se va a adaptar porque son de temperaturas muy bajas. Muy frías. Así es. Entonces nosotros continuamos hablando sobre los helechos y bueno, nos decía que digamos plagas no son muy frecuentes en los helechos. No son muy frecuentes. Lo único que puede ser que a veces cuando sembramos helechos y de repente como tiene materia orgánica, porque su pH es un poquito ácido, 5.5, 6.5 neutro en el pH que es el adecuado
y tiene que tener una buena materia orgánica como vamos a ver el humus, de repente puede entrar ahí unas mosquitas, en este caso mosquita negra, y comienza a dejar larvas, y después las larvas se alimentan de las raíces, crecen y hay mosquitas en la casa. Pero esto se controla simplemente cuando en la misma maceta ponemos algo, podemos poner corteza de pino o piedrita blanca o gravilla, y de esa manera evitamos que las mosquitas detecten la materia orgánica y se aumenten el mosquito, ¿no? Porque hay gente que llama y dice, mira, en mi casa hay 9 mosquitos, claro, porque es un macetón muy ancho y se nota toda la materia orgánica y las mosquitas están dejando sus larvas ahí y aumenta y hay muchas mosquitas. Después, este lecho usted dijo que se utiliza también para jardines verticales, ¿no? Sí, es uno de los helechos más usados por el tamaño y por la adaptación de lo que se ha colocado, y normalmente cuando se ha colocado en invierno pasa la primavera y en verano está súper adaptado para tenerla en estas condiciones. Pero también se recomienda que en un jardín vertical se coloque en la parte baja, no en la parte aérea, para mantener la humedad y reducir las horas luz, porque si no también de verde agradable estaría un verde tonalidad amarillo opaco mate, que no sería tan agradable. Pero sí, es un helecho muy fuerte, muy resistente, incluso se hacen las divisiones de mata muy rápidamente. Esto tranquilamente de un helecho ya al año tiene 6-7 helechos. O sea, comienza a aumentar bastante, sí. Es muy fuerte. También quería mencionarles que muchas personas me han estado llamando sobre los jardines verticales, y bueno, el señor Luis es especialista en jardines verticales. He podido conocer algunos trabajos que él ha hecho, y también me ha asombrado el ver en una azotea, ¿no? Que usted tiene gras, árboles. Sí, es una azotea verde. La verdad que ustedes dirán, ¿qué? En una azotea, árboles, gras y todo, pero es así, y la verdad la puse en mi Facebook, la foto, y todos me decían, no te puedo creer, es una azotea, ¿no? Sí, le digo, es una azotea, y miren todo lo que se puede tener en casa, y no hay pretexto pues para no tenerlo, ¿no? Ahora áreas verdes las hacemos en los azoteas, en los muros, y sobre todo también podemos hacer huertos. En el tercer piso, ahí es donde nosotros tenemos un huerto de hortalizas y plantas aromáticas. Ahora estamos cosechando rabanitos, vamos hasta acá de rabanitos toda la semana, y bueno, estamos comiendo pura ensalada. Espinaca. Estamos en desayuno, en el almuerzo y la cena, porque tenemos bastante espinaca. Dígame, ¿y las espinacas demoran para cosecharlas, o cuánto tiempo? Ya el tercer mes uno puede estar cosechando, no hay que esperar que tenga el cuarto quinto, porque si no se ponen muy fibrosas las hojas. Simplemente se cosechan en fresco y ahí se va consumiendo. Eso también lo estamos haciendo en huertos. Tenemos otros tipos de plantas a medida, ¿no? Y eso es lo que se necesita, que esto mucha gente lo haga, ¿no? Entonces no tenemos ahora que decir, no hay espacio para ver, ¿no? Tenemos ahí, lo podemos controlar y va muy bien. Incluso también, como usted vio, se puede poner árboles, gras, podemos tener todo eso. Así es. Señor Luis, ¿cuál es el próximo taller? Bueno, sábado 24 me dicen que vamos a tener un taller de jardinería básica y huertos urbanos para zonas urbanas, claro está. Y el 31 de agosto tenemos el de jardines verticales. Jardines verticales, señor. Sí. Ahí me tengo que apuntar. Sí, y bueno, de ahí incluso vamos a hacer varios, vienen del interior del país, y algunos vienen apúntense rápido, porque los cupos se llenan rapidísimo. Y bueno, ya la primera semana de septiembre también vamos a tener un tema de jardinería y paisajismo, que esos son de 2 días, ¿no? Entonces sí, estamos con todo ese tema ahí preparando todo el sitio, y también cada vez vamos innovando y vamos mejorando las cosas para compartir con todos los que Así es, y van a aprender muchísimo, yo les digo, porque he aprendido bastante. No sabía, por ejemplo, lo de los fertilizantes, lo de las macetas. La verdad que aprendes un montón, ¿no? Y viene gente pues de todo el país, ¿no? Y eso es bonito, poder conocernos, compartir todas las experiencias. Claro, cuando ya sabes usar el tamaño de maceta, el tipo de sustrato, la forma, las cantidades de fertilización, el control de plantas, entonces ya las plantas no se te mueren. Al contrario, la preocupación que se te va a venir es cuando se te aumenten las plantas en casa. Así que no hay mala mano, no hay mala mano. Bueno, nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias, señor Luis. Gracias a todos ustedes, queridos oyentes, a todos los que nos siguen a través del Facebook también.